Gracias por seguir, a la vez compartir las publicaciones informativas de Corape Digital TV. En este año 2024, a nivel nacional, la lucha social ha estado presente en varios puntos del país, principalmente en los territorios en donde se encuentran las concesiones para la ejecución de proyectos mineros a gran escala. Con los antecedentes y casos que se han dado en este periodo, ¿qué es lo que se avecina para el próximo año desde la resistencia de los territorios? Para hacer una breve reflexión de lo mencionado, nos acompaña Luis Sánchez, es uno de los activistas y defensores de la naturaleza. Bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Muchas gracias, muy buenos días con todos los que siguen esta prestigiosa medio de comunicación. Sí, en realidad hacerle llegar un saludo muy cordial y de motivación para seguir en la defensa, porque al parecer esa es la única alternativa frente a la situación que vive nuestro país y sobre todo a las actitudes que han tomado los gobiernos de turno en temas extractivos. Nos tienen muy preocupados y es por eso que desde especialmente nuestro territorio de la cordillera del Cóndor y acá de la parroquia Tundaimi en el cantón Pangui de la provincia de Zamora Chinchipe, donde que yo nací y donde que vivo, se mantiene la resistencia para proteger sobre todo esta gran cuenca de recarga hídrica que aporta el Amazonas y sobre todo el territorio en sí y de la misma gente, pero sobre todo en defensa de la vida, porque todo esta zona de la cordillera del Cóndor es una zona de bosque nativo que, si bien es cierto, aporta con lluvias a muchos sectores, adicional del mismo Amazonas, también aporta a la cordillera de los Andes. Entonces aguas se dispersan dependiendo de las nubes para donde se orienten. Entonces por eso es muy importante continuar con la resistencia. En las provincias de Zamora, Chinchipe, Morona, Santiago, Azuay, Loja, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Napo, Pichincha, por citar casos más relevantes que se han estado presentes con la resistencia en este año, entre otros cuestionamientos que se han surgido y han dado la razón de oponerse a los proyectos mineros, es por la falta de consulta previa, libre e informada a la población de esa jurisdicción concesionada, además por no contar con licencia ambiental respectivo, entre otros. Pero se ha logrado subsanar estos incumplimientos que se ha generado la reacción social y usted con experiencia nos puede explicar más. Bueno, en estos casos podemos hablar de que en el país no existe minería legal, porque desde los gobiernos de turno vienen hablando de minería ilegal y de minería legal, refiriéndose legal a la minería a gran escala e ilegal a la que hacen grupos que están por ahí en algunos sitios que no tengan permisos. Pero si vamos analizando el fondo de esto, en realidad, pues ningún proyecto minero en el país, ningún proyecto extractivo, digamos, en general, en el Ecuador, tiene la consulta previa, libre e informada, o la consulta popular, o la consulta ambiental. No se ha cumplido, definitivamente. Pese a que los territorios están en resistencia, el gobierno trata de obviar e ir por encima de esta ley que en definitiva es un derecho constitucional. Entonces, también podemos ver que acá en otros territorios se ha justificado la minería, como decir, a gran escala, creyendo de que viene con la como minería legal, pero es mentira. Y es por eso que operan en algunos territorios ingresando con minería supuestamente ilegal, ¿cierto? Ilegal, que entran y luego viene el gobierno con su policía, militares, supuestamente a despojar, a retirar a esta gente que hace minería ilegal y entran a concesionar estos territorios entregando a las transnacionales, sin consulta, de manera, como se dice, impositiva, igual con la fuerza, antes de alojar, como pasó en Tundaimi, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo ahí. En el caso de Tundaimi, la gente hizo resistencia porque no tenía dónde irse, y están ahí 32 familias despojadas del territorio con la fuerza pública, militares, policías, a horas de la madrugada. Eso ha ocurrido en Tundaimi. ¿Para qué? Para luego entregar estos territorios directamente a la transnacional, en este caso la Exachina, que es de capital totalmente 100% chino, con la filial Ecuacorriente acá en el Ecuador. Entonces, en conclusión, no existe minería legal en el país, todo lo que se hace es ilegal, pero sobre todo,
no importa de cómo vayan a pintarle o cómo vayan a maquillarle o qué figura le den desde el gobierno central, porque en realidad todo lo que es actividad minera causa la muerte, es decir, contamina. A lo mejor un poco más rápido, un poco menos, pero lo cierto que necesitan gran cantidad de agua, necesitan gran cantidad de energía eléctrica para hacer la minería y sobre todo queda sin agua el territorio y queda desierto, contaminado todo, inservible. Eso es lo que está ocurriendo y ya en Tundaimi puedo dar fe. Por ejemplo, el agua ha empezado a disminuir el caudal y sobre todo el agua está contaminada con metales pesados y sobre todo quedan esas grandes represas de lodos con metales pesados, inminentes riesgos de que se rompan como ha ocurrido en otras minas abandonadas en otros países, en Brasil nomás, y así sucesivamente. Entonces son daños a perpetuidad. De este conflicto interno entre la comunidad y la empresa minera en cada territorio han surgido dos acciones que se repiten en el resto de las localidades. Primero, los procesos de licenciamiento para proseguir con la etapa de exploración y luego la etapa de explotación. No se han solucionado las irregularidades que se han cuestionado. ¿Y qué rol juegan las entidades que tienen competencia? Y lo segundo, la judicialización a los dirigentes y los habitantes que se oponen al proyecto minero. ¿Cuál sigue siendo los principales desafíos para las organizaciones y colectivos que han decidido mantener en la resistencia? Yo creo que lo más recomendable es que las comunidades en los territorios y el país en general, porque esto no afecta solo al territorio, afecta a las grandes ciudades de sobremanera. O sea, las grandes ciudades deben estar más preocupadas porque se están quedando sin agua al momento que entran las mineras a los territorios, a los páramos. Entonces, yo creo que desde los territorios y desde el país debe decirse claramente que las consultas, el tipo de consultas, no garantizan imparcialidad. No hay una ley que dé el proceso correcto para hacer las consultas. Así es que los territorios, como algunos, y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, Pueblo Xuararutan en Morona Santiago ha dicho, no queremos ser consultados en ejercicio a su derecho a la autonomía. No quieren ser consultados. Y eso yo creo que debe ser la voz que debemos levantar en este sentido, porque, por ejemplo, usted me pregunta, dice, para los licenciamientos, ¿cómo hacen? Llegan a convencer a la gente, al pueblo, simplemente a ofrecerle cosas, a dividir a la gente. Una vez que está dividido con los mismos trabajadores, hacen firmar formularios para cumplir con el requisito que pide, en este caso, los ministerios. Pero eso no es una consulta. Entonces es una manipulación, una mañosería que han acostumbrado a hacer las empresas mineras para ir reuniendo requisitos nada más, el checklist que se conoce. Entonces, desde esa mirada no hay ninguna garantía, ninguna seguridad. Por eso es importante aquí, pues, ya que la ley mismo no garantiza sostener la resistencia, pero aquí un detalle, no podemos estar aislados, no podemos hacer una resistencia en cada territorio, debemos articular la resistencia a nivel del país o a nivel de las zonas, por lo menos, para poder tener una muy buena comunicación y hacer fuerza. Porque el gobierno tiene poder, tiene el ejército, tiene los militares ahí, tiene la policía. Los gobiernos de turno se mantienen con ese sostenimiento de la policía y los militares, así no tenga apoyo del pueblo. Y lo que va es a reprimir. Entonces, cuando nosotros salimos a una protesta o a un plantón, ¿qué van a hacer? Como somos pocos en el territorio, enseguida nos identifican y se inventan o crean, digamos, denuncias como terroristas, en fin, así como que fuéramos delincuentes. Y eso ha causado mucho problema en el territorio, debilitamiento, porque es una acusación ilegal o injusta, digamos, para quienes somos defensores, confundir como que fuéramos terroristas. Eso está totalmente mal. Y eso es, como se dice, intimidaciones a los defensores propiamente, vulneración de los derechos de los defensores, que tenemos esa convicción de defender, en este caso, a la naturaleza, a la Pachamama, a la tierra, al agua. Eso es lo que ocurre, pues, y mucha gente está siendo criminalizada injustamente, pues, como por ejemplo ya vemos en los territorios de aquí de Cotopaxi, por ejemplo. Hay gente criminalizada y así por ese orden en todos los territorios, Bolívar igual y así. O sea, si ponemos a revisar, hay mucha gente que todavía sigue criminalizada y queda por años ahí con esos procesos y a la gente le tienen la incertidumbre, como se dice,
sin poder hacer su trabajo de defensor. En algunos casos existen demandas favorables a través de acción de protección, dictámenes o sentencias emitidas por los organismos de derechos humanos de nivel internacional, pero que tampoco se cumple. Por ejemplo, el caso de INTA. ¿Qué creen que nos hace falta, además de la lucha social, que ha sido una estrategia de defensa territorial, Luis? En realidad eso sí es una pregunta súper difícil porque se necesita la unidad nacional y elevar el nivel de conciencia de las personas sobre el cuidado de la vida, el cuidado de la naturaleza, sobre fortalecer estos procesos de siembra de agua o siembra de árboles en el país. Sería una cuestión, como digamos, de motivar a la ciudad, a los pueblos, para que haya este proceso de resistencia, de movilización nacional para hacer un cambio de este modelo, de este sistema de gobierno especialmente, porque no son las personas. Todas las personas que llegan a ser gobernantes se convierten en perversos justamente aplicando este sistema que tenemos. Por ejemplo, el sistema de justicia no funciona. Fíjense, ¿por qué no pueden hacer cumplir una sentencia en caso de Sarayaco, en caso de las consultas que ha ganado Pichincha, en Azuay han ganado muchas consultas y no respetan? Es porque la justicia está corrompida. Además de esto, tenemos al momento ya instalada el narcogobierno. Hay narcojueces, narcogenerales, las cúpulas están justamente protegiendo estos procesos. Entonces, eso es lo que nos tiene fregado y es súper difícil solamente organizados así como estamos, pues, combatir esto. Esto sí es de alto nivel de conciencia a nivel nacional para poder hacer un cambio por el bien del país. Porque en realidad, si vamos al ritmo que vamos con todo este proyecto de minería que se está planteando instalar en el país, esto simplemente nos va a destruir, así de sencillo, y es la muerte. Yo he visto, por ejemplo, en el Perú, cómo está Cajamarca, una gran ciudad que hace minería muchos años, no tiene agua para la ciudad, por ejemplo. Y exactamente va a pasar aquí. O sea, es inentendible cómo se está hablando de que Cuenca no tiene agua y cuando se están al mismo tiempo diciendo que quieren hacer explotación minera en los páramos de Cuenca. O sea, es algo absurdo para el buen entender, ¿no es cierto? Pero no es cierto, lo que pasa es que aquí hay intereses de por medio. Entonces, a esos intereses que son inclusive presiones de estos espacios de poder político y económico del mundo, ya estos grupos son los que presionan a los países y especialmente, como ustedes pueden entender, pues Latinoamérica es la única reserva, digamos, de recursos naturales que le queda al mundo. Entonces, está en esta disputa, tanto en este caso todos los países industrializados, pero hablemos de los gringos y sobre todo los chinos que se disputan, que tratan de acaparar todo este territorio para extracción de minerales, inclusive del agua. La próxima guerra va a ser por el agua. Entonces, esa es mi perspectiva y eso veo así yo, muy difícil, pero no imposible. En este contexto, ¿qué expectativas tienen las organizaciones, comunidades y colectivos, como el caso de Tundaime que usted ha mencionado, el rumbo que marcará en el país el tema extractivismo y la lucha social el próximo año? Bueno, independientemente de cualquier gobierno que llegue, sabemos que va a continuar con el extractivismo. Frente a eso, la decisión es mantenernos en la resistencia, buscar alternativas, invitar a la gente que vaya a conocer, que mire, que sienta, que no solamente le cuenten, sino que vaya a conocer. Eso estamos haciendo. Queremos que la gente vaya a Mirador, a que conozca y mire cuál es la magnitud del daño y que se pueda tener una reflexión y que ayudemos a hacer el trabajo de Chasqui, o sea, a pasar la voz, a difundir, a visibilizar estos daños que causan la muerte, así de sencillo, causan la muerte. Y hablando de Mirador y parte de Morona Santiago, estamos hablando de cerca de 2,000 concesiones. Si es que eso permitimos que avance, definitivamente le perdemos todo este bosque, esta zona que tenemos de recarga hídrica, sobre todo que son cordilleras, que nos han dado la vida y nos seguirán dando la vida si es que logramos evitar de que se destruya con la minería. Y de paso, con la minería están las grandes hidroeléctricas justamente,
que están ingresando en la zona de Yacuambi, acá por Zamora, en otros sitios que están captando todo el agua. ¿Para qué? Para mentir a la gente y decir que les permitan ingresar para hacer hidroeléctricas y generar luz y entregar a la gente, cuando eso es mentira, porque todo eso está planificado. Por ejemplo, el Hidro Santiago, que es una hidroeléctrica súper grande, es para alimentar de energía eléctrica a este plan que tienen de extracción minera en la misma cordillera. Así es que eso es lo que vemos, y hay que continuar en la resistencia desde todos los territorios. Como digo, que no nos queda otra alternativa, pero articularnos y seguir en la defensa, y sobre todo trabajar las alternativas. Eso es importante. Eso es importante. Nosotros tenemos alternativas. Ahora le han llamado agroecología, le han llamado permacultura, bueno, como quiera que le llamen, pero lo cierto es que hay que buscar las alternativas sostenibles y sobre todo que son amigables con el ambiente. Y una final, para ir terminando esta parte, yo quisiera decir, empecemos cambiando por nosotros mismos. Ese es el paso que tenemos que dar. En Tundaimi ya hemos hecho. Estamos nosotros entrando a la conservación con más fuerza, ofreciendo servicios turísticos comunitarios, ojo, remarcar, comunitarios. No queremos hacer turismo industrial, no, comunitarios, controlados por la misma comunidad, con la finalidad de proteger lo que nos queda, lo que está allí, proteger el agua y el bosque. Eso como alternativas que yo les puedo, digamos, como comentar de lo que estamos emprendiendo a hacer, porque luego de un despojo tan violento, pues no es que a nosotros ha sido fácil levantarnos de las cenizas y continuar con la vida, porque en realidad nos ha tocado reestructurar nuestro plan de vida y seguir avanzando, y porque no nos queda más. ¿A dónde vamos a ir? O sea, necesitamos seguir allí buscando alternativas, pero siempre amigables con el medio ambiente. Agradecemos a Luis Sánchez por compartir estos minutos con los medios comunitarios del Ecuador, Corape. Que tengas un excelente día y una buena jornada. Saludos a todos los amigos que nos siguen. Buen día. De inmediato les ofrecemos los mensajes publicitarios de los medios comunitarios y también de Corape Digital TV.